delito especial y todos aquellos que no tienen esa relación de parentesco no pueden ser autores del delito de parricidio. Dicho esto, entonces, y nos vamos al 108B, que sale en el marco de un contexto criminológico donde un legislador que quiere aplacar las ansias de punición y de castigo de la sociedad, y se tipifica el delito de feminicidio en el 108B, no me equivoco, ¿no? En el año 2013. Y dice el que mata a una mujer por su sola condición de tal. Y les pregunto a ustedes, con todo respeto, ¿el delito de feminicidio puede ser cometido por cualquiera o solamente por hombres? En otras palabras, de una forma técnica, si se lo pongo en un examen, ¿el delito de feminicidio es un delito especial o un delito común? Se equivocado. Es un delito común. Porque dice el qué. Una cuestión es que el legislador haya tenido esa proyección legislativa en base a una consideración criminológica, teniendo a un victimario como hombre y una víctima como mujer. Pero al momento de la construcción legislativa del 108B, yo debo hacer la interpretación conforme al principio de legalidad. Y cuando el principio de legalidad me dice el qué, puede ser cualquier persona. ¿Una persona puede ser autora de feminicidio? Sí lo puede ser. Máxime, lo que ha hecho ahí el legislador es un delito de odio. Aquel que odia, que tiene una suerte de sentimiento perverso hacia las mujeres. El sentimiento perverso hacia el sexo femenino la puede tener una propia mujer. ¿Y qué pasa con aquel hombre que piensa que es una mujer y es un travesti y lo mata? ¿Qué delito comete? O aquella mujer que piensa que va a matar a una mujer, a un hombre, y es una mujer que le gusta más ser hombre, vestida de hombre, macho man. ¿Pero qué? Pues hay de todo en esta sociedad, pero ¿cuál es el problema? ¿Cometen ellos feminicidio? No, cometen asesinato. Una mujer puede cometer un feminicidio. Mi propuesta es que está mal la redacción del feminicidio. Han construido un delito de odio. Lo que sucedió en Orlando, en una discoteca hace un par de meses, creo, en Miami, en el estado de Florida, ingresan a una discoteca de homosexuales, de gays, etc., y empieza a matar. Tal vez él tenía una suerte de constricción, él mismo tal vez creo que también lo era de ese sentido, de esa opción sexual, y que realizó esos tiros. Ese es un delito de odio. Y no es lo que ha querido construir el legislador. En consecuencia, cuando se produce una muerte de una mujer en el marco de un cohábito, sea por una relación conyugal, concubinato, ¿cuál es el delito que debe aplicarse? Homicidio, no mejor dicho, asesinato, parricidio, sicariato o feminicidio. Tenemos de todo. Para todo, tenemos un gran menú de delitos en nuestro Código Penal. Es el delito de parricidio. Lógico que esta es mi postura. Lo que han hecho en el 108B es un delito de odio, lo cual implicaría que el fiscal tenga que acreditar que la mató por su sola condición de tal. Oiga, ustedes no son más posibles. Díganme, estos son homicidios pasionales, por lo general. Aquel hombre, estúpido, digo yo, si no eres mierda, es de la idiota. Eso hablan esas tonterías, ¿no? Pues si cada persona quiere, pues nadie es dueño de nadie. Es un tema ya de la psiquiatría que tiene que finalmente adentrar la psicosis o el pensamiento de la persona humana, pero son sobre todo homicidios pasionales. Y dentro de parejas de homosexuales también puede darse los homicidios pasionales. ¿Ok? Bueno, eso es importante en la medida que, como hablábamos al inicio de mi exposición, cada vez en nuestro Código Penal tenemos construcciones penales y tipificaciones penales que se parecen unas a otras. Entonces, ¿a qué me refería con un delito especial impropio? Aquello que se construye a partir de un delito base. El delito base es el homicidio simple. Pero así como tengo el parricidio, tengo el otro que se llama, el atenuado, ¿cómo se llama? El infanticidio. ¿Quién lo puede cometer el infanticidio? ¿Cualquiera? Bajo la influencia durante el parto, porque es el estado corporal. ¿Y la madre biológica que no lleva el niño en su vientre? ¿Ah? ¿Cómo es el asunto? Hay cuestiones de la genética, de la biología, de la medicina, de la ciencia, que cada vez se van avanzando más y no nos pueden dar una respuesta correcta a las cantidades múltiples de variables o posibilidades que se puede dar en este caso. Pero bueno, así lo hizo el legislador, consiguió construyendo. En el proyecto de Código Penal de 2015 sigue hablando del parricidio y el infanticidio.
Y surge otro principio que tiene que concatenarse con lo que estamos hablando acá. El principio de unidad en el título de la imputación. ¿Qué significa la unidad en el título de la imputación? Primero estaba el principio de la ruptura de la imputación. Y para eso se hacía un análisis muy restrictivo de las cosas. Porque existen tipos penales en los cuales para ser autor se exige una condición personalísima, relación de parentesco. Pero todo vendría a definirse exactamente con lo que yo les sostuve antes. Porque la teoría de la ruptura de la imputación, que de cierta forma la Corte Suprema lleva en algunos casos en el delito de colusión ilegal, lleva a una falaz idea que quiebra sobre todo el principio de accesoriedad. Y entendiendo lo que sostuvimos, que las condiciones que exige el tipo penal se refieren al autor y no al partícipe. Dicho esto como un ejemplo, un delito especial impropio, me gustaría tener una pizarra, pero bueno. Pedro le presta un arma a Luis y Luis con el arma mata a su padre Alex. Ojo, Pedro le presta el arma a Luis y Luis así mata a su padre Alex. ¿Quién es el único que tiene la relación de parentesco? Luis con Alex. Luis desenfundó el arma y lo mató a Alex. ¿Luis qué es? Desgraciado, claro, ya mató a su padre. Pero ¿cómo se le llama técnicamente? ¿Qué es? ¿Este delito? ¿De parricidio, homicidio o asesinato? De parricidio. Luis, ¿no? Pedro, que le prestó el arma, ¿qué es? ¿Qué decían las propuestas de la teoría de la ruptura en el título de la imputación? Que al ser elementos, condiciones personalísimas no se podrían extender a los extraños, los extraneos. Por lo tanto, los extraneos tendrían que responder por otro delito. ¿Y cuál era la solución? Extraña también lo diría yo, que nos llevaba a esta teoría. Que en este caso, Pedro, que prestó el arma, era un cómplice primario de un asesinato. Mientras Luis, autor del delito de por favor, autor del delito de parricidio. ¿Qué pasaba con esta solución, Dios mío? A los cuales la doctrina mayoritaria y dominante fue lo que fue sosteniendo para refutar la tesis de la ruptura en el título de imputación. Estaba quebrando la accesoriedad. Todos aquellos que intervienen en un mismo hecho deben de responder por el mismo delito. Y se llegaba a la falaz deducción de que teníamos un cómplice primario de parricidio sin autor. Y se lo digo de esta manera: ¿puede haber un autor sin cómplice primario o secundario? Por supuesto, una persona de frente se funde el arma, mata a alguien o lesiona a alguien, le mete una paliza. Pero a su vez, cuando nos preguntamos lo otro, ¿puede haber partícipe, cómplice sin autor? No puede haber cómplice sin autor. Sí, por acá tengo una jurisprudencia. Justo estaba leyendo cuando estamos viniendo finalmente por acá, en lo cual precisamente se hace alusión lo que significa la participación. Y la participación tiene como características la accesoriedad y la dependencia. Vamos a ver si ahorita lo encuentro, les digo más o menos por dónde va la cosa, pero tiene que quedarnos claro esa idea, por favor. Puede haber autor sin cómplice, pero no puede haber cómplice sin autor. Bueno, por ahí tengo tantos papeles. Este es el asunto. Entonces, ahí está la posición y ahí tiene que ver con lo que la Corte Suprema ha resuelto en la casación santa. ¿Saben el número o no? En la casación sobre el enriquecimiento ilícito. ¿Tienen el número de la casación? Casación 782-2015 del SAN. Esta es la casación. Fíjense lo que dice la Sala Penal Permanente sobre esto. Creo que estaba en unas páginas anteriores.
que me pareció importante, justo lo que estuvimos haciendo un análisis. Fíjense lo que dice. Fundamento 10. El artículo del Código Penal recoge la tesis de la ruptura del título de la imputación. Punto seguido. Esto significa que en los delitos especiales el estatus del autor impide que se le pueda imputar responsabilidad penal a otra persona distinta de él. La razón estriba en que los delitos especiales criminalizan conductas que solo pueden desplegar ciertos sujetos. Y de hecho el disvalor de la conducta está en función a esa condición especial que tiene la persona. Si lo que permite sancionar en esta condición particular de la gente, todo aquel que no lo tenga, escapa el radio punitivo de la norma por aplicación del principio de legalidad. De la ruptura. Estamos retrocediendo 30, 40 años atrás de lo que se había logrado en los últimos años dentro de los estudios dogmáticos y político-criminales y jurisprudenciales que la misma Corte Suprema esbozó. ¿En qué acuerdo plenario? En el año del 2011. Ustedes saben, igual que yo, o mejor que yo, que el último párrafo del artículo 80 de la parte general del Código Penal, ¿qué señala? En los casos de delitos cometidos por funcionarios y reguladores públicos ejerciendo sus funciones que afecten el patrimonio del Estado o organismo sostenido por aquel, se duplica el plazo prescriptorio. Y en el segundo acuerdo plenario sobre este asunto del 2011, la Corte Suprema admitió la participación del extraneus en un delito especial. Sí. Pero era interesante el cómo a ustedes les estaba ingresando el tema. Porque teníamos los delitos especiales impropios como el parricidio y el infanticidio. Y ya en doctrina consolidada era de que estos elementos especiales personalísimos no se están comunicando a los otros. Habría comunicación cuando, por ejemplo, Pedro y Ana, que son amantes, dan muerte a, pues, Lucho, que es el cornudo, que le están siendo infiel. Entre los dos lo matan, luego que ella someterlo a una noche fatigosa y fogosa de amor, en estado de inconsciencia lo empiezan a apuñalar. Ana y Pedro, no sé si dijo otro nombre al principio, solamente Ana tiene la relación de parentesco con la víctima, con el occiso. Ella no hay ningún problema, es autora del delito de parricidio. ¿Y el otro pata? Pedro. ¿Qué hacemos con Pedro? Claro que sinvergüenza también, pues mató al hombre. ¿Cómo hacemos? A él lo podemos imputar coautor del delito de parricidio. En ese caso, Pedro, primero nos deberíamos haber preguntado, ¿Pedro también tenía el codominio del hecho? Sí lo tenía. ¿Cuál es la gran diferencia entre el partícipe y el coautor? Entre el cómplice y el coautor. ¿Cuál es? A ver, díganme ustedes. El coautor, por lo general, en los delitos convencionales, en estructuras no muy complejas, interviene en la etapa ejecutiva del delito. Interviene en la etapa ejecutiva del delito. En cambio, el cómplice, por lo general, lo hacen en la etapa preparatoria. Y aquel que interviene en la etapa ejecutiva del delito y da una contribución esencial e imprescindible para que se cometa el delito, ¿qué es lo que se dice? División de tareas o funciones. Tiene el codominio del hecho. Eso es lo que se basa en la coautoría, el codominio del hecho. Yo salgo de acá del colegio de abogados de Huacho y mientras que uno me cogotea, el otro se lleva mis pertenencias. ¿Qué son los dos? Aparte de ser amigo de lo ajeno, ¿qué son? ¿Dos autores de robo agravado? ¿O son coautores de robo agravado? Pero en este caso del parricidio, estando que Pedro no tiene esa relación de parentesco con el occiso Lucho, él no puede ser autor de parricidio. Ahí es la única posibilidad que en este delito se quiebra la unidad en el título de imputación. Y Pedro, lastimosamente, tiene que ser punible por el delito de asesinato. Lo que se hubiese resuelto, si es que nuestro Código Penal, todavía sin un proyecto, lo que podríamos definir dentro de un esbozo, de un planteamiento normativo de ley referenda, es que destipifiquemos el delito de parricidio y el infanticidio. Usted diría, ¿qué está proponiendo usted, doctor? ¿Está loco? No, esperen pues, hay que dar la respuesta.
nosotros tenemos en el artículo 46, que fuese modificado por la ley 30.076, tenemos una lista de ¿qué? De agravantes y atenuantes en el ámbito de la determinación e individualización de la pena. Circunstancias atenuantes y agravantes. Precisamente la relación de parentesco podría operar entre uno y otro, porque al fin y al cabo la mayoría de homicidios en nuestra realidad, en nuestra sociedad o cualquier sociedad, es realmente ¿qué? Es un asesinato. Esa debería ser la respuesta correcta. Entonces, en nuestro Código Penal solamente 2 delitos quiebran el principio de unidad en el título de la imputación. Pero con respecto a la coautoría, por eso yo les decía, si a Pedro le extendemos, decimos que es coautor de parricidio, estaríamos contraviniendo el artículo 26 de la parte general del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 26 de la parte general del Código Penal? ¿Qué dice? No sabe usted qué dice el artículo 26. Nadie sabe, usted, doctora Ramón, nadie sabe. La incomunicabilidad de las circunstancias personales. Pero como vuelvo a reiterar, todo depende de la postura que nosotros estemos asumiendo. Y mi entendimiento es que los tipos penales se construyen a partir del comportamiento del autor. En el caso, como lo veremos más adelante, de delitos especiales, en el caso de delitos contra la administración pública, el abuso de autoridad o omisión de actos funcionales, un prevaricato, una malversación de fondos o peculado o colusión ilegal, también son delitos especiales, pero son delitos especiales propios o impropios. ¿Propios o impropios? Díganme ustedes. Dijimos que los impropios son los que se construyen a partir de un delito base. ¿El delito base del peculado es el hurto o la apropiación ilícita? No lo creo. No lo creo. Los delitos especiales propios son que se construyen normativamente a través de una condición especial del autor en el ámbito de una determinada institución, administración pública. A partir de esa posición privilegiada que ostenta este sujeto, está en posibilidad de tener ese dominio funcional del hecho para poder perpetrar los delitos que ahí se detalla a partir del artículo 376 de la parte especial del Código Penal. El delito especial no tiene un delito de referente. Fíjense que tenemos un delito que tiene bastante aplicación, que se comete bastante en nuestra sociedad a partir de muchas administraciones municipales, gobiernos regionales, etcétera, ministerios, qué sé yo. ¿Cómo se llama? Delito de colusión ilegal. Un delito de colusión ilegal que tiene una construcción especial y que lo decimos creo que más adelante, lo que se llama los delitos de participación, los delitos de PN, lo llamamos participación necesaria, que requieren indispensablemente de la intervención de 2 o más personas. No puede haber delito de colusión ilegal si por un lado solamente tengo a un funcionario, servidores públicos, funcionarios públicos de un comité selectivo de un proceso de adjudicación. Porque del otro lado de la película, del escenario, ¿quién tengo que tener? A los representantes de estas personas jurídicas que son los licitantes. Porque dice el 384 del Código Penal, después de las modificaciones producidas por la 29703 y 29758, que tiene en el primer párrafo la colusión simple y en el segundo párrafo la colusión agravada. El funcionario servidor público que dirige un proceso de contratación pública que en concierto se concierta o se colude con los particulares para defraudar al Estado. Entonces, bajo la ruptura de la tesis de la unidad y la imputación, la ruptura de la imputación, bajo esta tesis totalmente añeja y longeva, que no tiene ningún tipo de asidero actualmente en nuestra dogmática, solamente los funcionarios serían responsables. Porque no podríamos, si queremos aplicar la fórmula de la ruptura en los delitos especiales impropios, ¿a qué delito lo llevo yo? A los extraneros, a los representantes de estas empresas, personas jurídicas. Lo llevo a un delito de estafa. ¿Cómo así? ¿Qué estafa? ¿Acaso se han inducido error a un funcionario público? Cuando hay un particular que se aprovecha
de la infracción de los deberes por parte del funcionario público, el intraneos cualificado, que no ha conservado debidamente, que no ha cuidado los bienes que se han puesto sujeto de custodia, es un delito de peculado culposo con respecto al funcionario, y con respecto al particular es un delito de hurto. Y hay una mixtura, un delito de un alto grado de complejidad, porque se está puniendo una participación culposa en un delito dolosa, cosa que el Código Penal no reconoce, pero que por motivos de política criminal ha elevado a rango de autoría un mero acto de participación de un funcionario público. ¿Ok? Entonces la ruptura de la imputación en el delito de colusión ilegal nos lleva a una impunidad insostenible e inadmisible, sino que la unidad en el título de imputación, sobre todo en delitos de convergencia, delitos de participación necesaria, otros que nos hablan de delitos de encuentro, no de choque, encuentro, que se tienen que encontrar dos o más y cada uno dar una prestación objetiva, significaría la impunidad del extraneus, de quienes se coluden con los que licitan o el comité de selección y son favorecidos de forma ilegal porque no cumplían con los estándares, porque evidentemente habían hecho la buena pro a su imagen y semejanza de esta empresa. No habían ni siquiera avanzado el 30% de la obra y le habían pagado el 100%, no habían dado ni siquiera un aval, una garantía. Muchos de estos delitos que no van a ser atrapados en flagrancia muy difícilmente, ¿cómo es posible su condena? A través de la construcción y valoración e inferencia de la prueba indiciaria, que es una prueba indirecta. ¿Ok? Entonces estamos dando unos trazados de los cuales nos pueden llevar los resultados que estábamos primero haciendo el ejemplo en los delitos especiales impropios, que es el parricidio o el infanticidio. En cuanto a la participación del extraño, el extraneus, simplemente dicho, aquel que no cumple con las condiciones. Y como vuelvo a reiterar, y como lo vuelvo a subrayar, las condiciones que exige el tipo penal en la descripción típica se refiere al autor y no al partícipe. Lógico, es una postura que no contraviene el principio de incomunicabilidad de las circunstancias personales. Máximo diríamos todavía. Porque el disvalor del comportamiento, en el caso de un peculado o malversación de fondos, se construye a partir de este estatus funcional específico que tiene el autor con respecto al objeto material, caudales o efectos. Perceptor, custodio, administrador. Y esto tiene que ver con un tema del injusto y no de la culpabilidad. Del injusto. Ese es el fundamento de disvalor del injusto en los casos de los delitos funcionales, delitos contra la administración pública. De ahí que decimos lo siguiente: somos categóricos que la teoría de la infracción del deber no resulta suficiente para solventar la autoría en los injustos de especificidad funcional. Caso, por ejemplo, de no devolución de viáticos. Comisión de servicio que se da un dinero por viáticos que tiene que ser gastado en hospedaje, alimentación, transporte. Luego de realizado el viaje, pues todo lo que no gastaste tienes que devolverlo. Después de un tiempo no lo devuelves, peculado. Y la pregunta del millón era, que realiza la comisión de servicios de trabajo, comisionista, ¿tiene la calidad de perceptor? ¿Quién es el que percibe? El cajero, finalmente, de una administración. El custodio es el que está el vigilante, es una posesión fáctica, inmediata sobre el bien. Y el administrador es el que tiene capacidad de disponibilidad jurídica, rectores, vicerrectores, alcaldes, regidores. Y meten la mano, pero no la mano de forma fáctica hablando, naturalísticamente hablando, sino tiene una posición en la administración que le permite disponer del destino de los fondos que se someten a su ámbito de la administración. Igual en el caso de los congresistas que proponían la contratación de asesores que no cumplían con el mínimo requisito, o algunos que ni siquiera iban a trabajar. Colusión ilegal. Para ser autor de delito de colusión ilegal basta tener la calidad de funcionario público. No olviden, existe el intraneos cualificado y el intraneos no cualificado. ¿Quién es el cualificado en la colusión ilegal? En el delito de colusión ilegal, ¿quién es el intraneos cualificado? El que conduce, dirige el proceso de contratación pública. Quienes contratan a los asesores es la gerencia general.
lo que en todo caso podía ser incurso el funcionario, el congresista, y no es que yo lo quiera ayudar, es una inducción a un nombramiento ilegal. Pero no podían ser autores de colusión ilegal. Hoy en día, la teoría de la infracción del deber, en un principio fue aplicada para extender peligrosamente el concepto de autor, llevar a ámbitos de punibilidad insostenibles. Porque como veremos más adelante, porque decimos acá, todavía no cambia, se requiere acreditar que el sujeto cumple con los elementos constitutivos del tipo penal. La infracción del deber, que fue una construcción de Roxin y que luego ha desarrollado otros funcionalistas, Jacobson, Sánchez Pérez Gómez Treyes y otros, es que ese deber está fuera del tipo penal. Y lo que nosotros tenemos que interpretar es de acuerdo al nullum crimen sine lege, de acuerdo al principio de legalidad. Vuelvo a retirar, ahora sí pasa la diapositiva. En principio, la teoría de la infracción del deber ha estado llevando a extender el concepto de autor en evidente violación al principio de legalidad. Pero hoy en día, la teoría de la infracción del deber a lo que está llevando es a posiciones abiertamente encausadas a una intolerable impunidad, como es el caso de la complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito, peculado para percepción de fondos, que hoy en día, conforme a este criterio de esta casación de Ayacucho, no es punible. Lo que está diciendo el cristiano en la Corte Suprema de la Sala Penal Permanente, que no puede haber participación delictiva punible en los delitos especiales propios, porque dicen ellos que se quiebra el principio que se tiene que asumir la ruptura del título de la imputación. ¿Nosotros estamos a favor? Totalmente en contra. Nuestra postura es, y lo hemos señalado en un libro, una investigación, es a favor de la teoría de la unidad en el que la misma Corte Suprema había reconocido en el año 2011. Pero bueno, así son las cosas en la vida, algunos van cambiando en el tiempo. La doctrina de infracción de deber, especializada en el marco de los delitos especiales propios. No es suficiente la doctrina de la infracción. Siguiente, por favor, amigo. Autor de peculado, ¿quién es? A ver, fíjense. Aprovechándose de su especial y específico vinculación legal con el objeto material del delito, procede a su apropiación ilícita o utilización. Recuerden, fíjense, Gastón una vez vi una jurisprudencia donde se estaba criminalizando la conducta de la secretaria como autora de delito de peculado. ¿Qué les parece esto? Por redactar, por ejemplo, una resolución por el cual va a autorizar la compra de un terreno totalmente sobrevaluado. El hecho de que redacte la secretaria lo puede convertir en autora de un delito de peculado. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Estarían de acuerdo esto? No olviden, por lo tanto, lo que les estamos sosteniendo acá, que es muy importante. Que tiene que existir una vinculación funcional entre el autor y el objeto material del delito. De ahí, y reitero lo que estamos hablando acá, de que existen intraneos cualificados e intraneos, ¿cómo se llaman los otros? No cualificados. En un ámbito de la administración, fíjese que haya, por ejemplo, cuando hay una simulación de un contrato, porque, a ver, ¿qué hacen muchos? A ver, cuando hay una licitación pública real, se ha convocado una buena pro, hay una licitación, intervienen varios postores, ¿no? En ese caso es delito de colusión ilegal, siempre y cuando exista el acuerdo colusorio y existan los otros elementos de la tipicidad penal del artículo 384 del Código Penal, ¿no? Perfecto. Pero cuando en un ámbito de una administración lo que hace es simular el pago de un servicio de un ingeniero, de un asesor contable, de un asesor jurídico, que nunca se hizo nada, mentira, ¿es delito de peculado o malversación de fondos? ¿O colusión ilegal? ¿Qué delito se da? Cuando hay una simulación de un contrato, de un servicio que se paga, de un servicio que nunca se realizó. ¿Es delito de colusión ilegal o delito de peculado? ¿Ah? Es delito de peculado.
peculado por apropiación, si es dinero que son caudales. Hay peculado por apropiación y por utilización. Pero si esto ha pasado por algunos funcionarios, pongamos en una universidad, rector o vicerrector, y el pago de ese servicio tuvo el aval de un asesor contable, de un asesor legal, un asesor jurídico. Estos son otros funcionarios, son no cualificados. ¿Y ellos cómo responden? Como cómplices primarios. Dicho esto de la siguiente manera: ¿puede haber complicidad en los delitos especiales propios en un peculado o malversación de fondos? Sí puede haber. ¿Y quiénes pueden ser cómplices? Puede ser un intraneus no cualificado, el que no tiene la calidad ni perceptor, ni custodio, ni administrador. Fíjese lo que dice en este recurso de nulidad: no se recaudó un documento oficial que acredite las funciones y responsabilidades del acusado respecto de la maquinaria que fue objeto material del delito. Peculado culposo. Tratándose de un delito de infracción de deber, todo dicen ahora que es infracción de deber, es necesario acreditar el vínculo funcional del servidor público con el bien objeto de malversación por tercero. Esto sí es importante. El vínculo funcional, por eso yo lo llamo delito de especificidad funcionarial. ¿Cuál es? Peculado, malversación de fondos y colusión ilegal. Sobre ellos yo puedo aplicar la duplicidad del plazo prescriptorio del artículo 80, último párrafo del Código Penal. Porque ¿qué dice el último párrafo? Delitos cometidos por funcionarios de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones que afecten el patrimonio del Estado, un patrimonio sostenido por aquel. Un concepto material nos dice que tendría que haber una vinculación funcionarial. ¿Eso lo tiene el peculado? Sí lo tiene. ¿Lo tiene colusión ilegal? Sí, pero ¿en cuál es de las colusiones? ¿En la simple o en la agravada? El 384, señores, señoras, señoritas, tiene dos modalidades de colusión ilegal. Tiene una colusión simple y tiene una colusión agravada. En la colusión simple es un delito de mera actividad, con un propósito de naturaleza subjetiva trascendente. Porque dice, el funcionario o servidor público que se colude para defraudar al Estado. En cambio, el segundo párrafo, la colusión agravada, ¿qué requiere? La acreditación de la afectación patrimonial del erario público. ¿A cuál de los dos puede aplicar la duplicidad? Solamente al segundo. Entonces, ¿a qué delitos también? Solamente el peculado y el delito de colusión ilegal. ¿Por qué no se puede aplicar la duplicidad al delito de malversación de fondos? ¿O ustedes estarían de acuerdo? Y ahí les preguntaría a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el peculado y la malversación de fondos? ¿O no existe diferencia? Debe haber algo, ¿no? ¿Qué delito tiene una sanción más grave, el peculado o la malversación de fondos? El peculado. ¿Cuáles son los principios o los intereses jurídicos objeto de tutela en el peculado? La legalidad que tienen que tener los bienes dentro del ámbito de la administración. En el peculado pueden ser bienes tanto públicos como privados. El principio de no lesividad patrimonial, de objetividad también en la función pública. En el caso del delito de peculado, ¿cuándo se consuma el delito de peculado por apropiación? Les pregunto a ustedes. La consumación. No se olvide evita el crimen, ideación, preparación, ejecución y el delito se consuma. ¿Cuándo? Amigo, dime. Cuando sale de la esfera pública. Cuando sale de forma definitiva de la esfera de custodia de la administración, en el peculado por apropiación. El delito de la malversación de fondos, ¿qué es lo que hace la gente? También es un delito funcionarial, también es un delito especial propio. Pero ¿qué dice el 389? El funcionario público que administra los fondos públicos, necesariamente públicos, le da un destino, una aplicación distinta a la cual se encuentra prevista en la ley. ¿Qué es lo que tutela entonces el delito de malversación de fondos? El principio de legalidad presupuestal. Dicho esto, entonces, en consecuencia, ¿se puede aplicar la duplicidad en el delito de malversación de fondos? No. Recurso unanimidad 1791-2012 acá. No resulta aplicable el delito de malversación de fondos, la duplicación del plazo de prescripción, pues el bien jurídico que tutela no es el patrimonio del Estado ni la posibilidad de disponer de él, sino la eficacia, la buena marcha, la disciplina y la organización y la ejecución de los gastos en la utilización de los bienes por parte de los servidores públicos. Máxime
si los fondos públicos no se pierden, sino que permanecen dentro del ámbito de la administración, en vez de finalmente darle lo que es gastos corrientes, en sueldos, etcétera, lo que hace es fabricar o diseñar una cafetería dentro de la administración. O un tema de alumbrado público, qué sé yo. Le da un destino distinto al cual se encuentra previsto en la ley. Hay una ley de presupuesto y endeudamiento público, son las finanzas públicas. Por lo tanto, la duplicidad del plazo prescriptorio únicamente se puede aplicar en los delitos de peculado por apropiación. Y también por utilización, porque también afecta el patrimonio del Estado. El 387, 388 y el 384. El enriquecimiento ilícito hay cierto grado de complejidad en base a la naturaleza misma de este delito del 401. Porque como ustedes lo ven bien, este delito, que tiene una función evidentemente de política criminal, de criminalizar aquellos comportamientos de aquellos funcionarios servidores públicos que aprovechándose del cargo logran incrementos patrimoniales injustificados. Lo que se tipifica es un estado de disvalor, ese es el resultado. El enriquecimiento ilícito en el 401 no te dice cómo es que el funcionario va a lograr ese incremento patrimonial. Lo único que te dice es que tiene que ser como resultado de aprovechamiento del cargo. Este puede ser producto de peculados, puede ser de cohechos, puede ser producto de concusiones, etc. De variados delitos puede ser objeto el delito de enriquecimiento ilícito. Pero puede ser entonces que los fondos no vengan del Estado sino de particulares. En el delito de cohecho a partir de 393 y siguientes, la dádiva, la promesa o la preventa, ¿de dónde viene? ¿Del erario público o del bolsillo de los particulares? Entonces el delito de cohecho se puede aplicar la duplicidad de los plazos prescriptorios. No, pues, no, never, nunca. Ahí no se puede aplicar la duplicidad de los plazos prescriptorios de ninguna manera. Solamente los delitos que les acabo de mencionar. Fíjense, cuando retomamos el tema de la doctrina de la infracción del deber, lo que dice acá Rueda Martín, la doctrina española, que está en contra, asume una posición material de autoría y participación como fundamento material de la responsabilidad de los delitos contra la administración pública parte de un presupuesto equivocado. Identifica el deber de acción extrapenal con el deber de acción penal, que sin embargo debe distinguirse porque hace referencia al modo como se afecta al bien jurídico. Porque la doctrina de la infracción del deber parte de un presupuesto que está fuera del tipo penal, fuera de la ley penal. Diríamos esto como ejemplo: el funcionario público que no convoca la licitación pública de forma oportuna, a tiempo, y esto ha significado que la administración no pueda cumplir con sus funciones que la ley les asigna, ¿es colusión ilegal? No, solamente sería una infracción administrativa en todo caso, porque tenemos que cumplir con todos los elementos constitutivos del tipo penal. Y retomando entonces el tema de la duplicidad de los plazos prescriptorios, y que es una cuestión de gran relevancia hoy en día en nuestro país, porque la Corte Suprema en estos dos acuerdos plenarios, que primero da una definición de qué delitos pueden ser que pueda aplicarse esta duplicidad, y a lo cual yo lo llamo delito de especificidad funcionarial, por la relación funcional que tiene que existir entre el agente con el objeto material del delito. Y en el segundo acuerdo plenario, ¿qué fue lo que dijo con los extraneos? ¿Quiénes son los extraneos? A ver, si estamos en onda, estamos en ritmo. ¿Quiénes son los extraneos? Los particulares. Los particulares, de plano, no pueden ser autores de un delito especial propio. Ahí nadie lo discute porque ellos no cumplen con la condición específica que exige el tipo penal, un peculado o malversación de fondos. La postura es y la discusión, pero sí pueden ser cómplices. Ajá, este es el hilo de la madeja. Este es ahorita el punto de discusión. Pero si nosotros hemos hecho la misma línea, seguimos la misma línea de interpretación en los delitos especiales impropios, que las cualidades que se dicen en el tipo penal únicamente resultan exigibles al autor, no tiene por qué ser al partícipe. Y en el sentido que también el partícipe puede infringir ese bien jurídico
pero lo infringe siempre y cuando va unida su comportamiento con la del autor. Y lo va a acceder a ese bien jurídico, pero de forma marginal. ¿Por qué tenemos entonces la tipificación del delito de cohecho activo? Hay que preguntarse, porque cuando hacemos una suerte de análisis y reflexión de estos temas que son tan delicados, tenemos que hacerlo de una forma global, no parcial. Porque el artículo 393, nosotros vamos al Código Penal, de la parte especial. Y en el 393 dice, así lo siguiente, en esta capitulación del Código Penal. Dice corrupción de funcionarios. Si la sección cuarta del título 18º del Código Penal dice corrupción de funcionarios, significaba que ese grupo de delitos que se comprendían ahí, en ese rubro, iban a ser todos delitos especiales propios, sí o no. Todos iban a ser delitos especiales propios. ¿Por qué se tipifica el delito de cohecho activo? El delito de cohecho activo, hay dos cohechos activos. Del TROES 98, no, solamente el 398, bueno, el cohecho activo transnacional 397A, ¿es un delito especial o un delito común? Respóndame ustedes. El cohecho activo, ¿es especial o es común? Y si es especial, ¿es propio o impropio? ¿O es común? Pues vayamos a la redacción normativa, hay que hacer un poco de lógica y se acabó la cosa. El 398 dice el que bajo cualquier modalidad. El 398 es un delito común. Común. Puede ser cometido por cualquiera. Aquel que luego de salir de la discoteca, del pub, del bar, que ha bebido bastante alcohol y se intervenió por la policía, y para no ser llevado a la comisaría y no lo denuncien ante la fiscalía, etcétera, lo que hace es darle una dádiva, un dinero. El funcionario, el policía, ¿por qué delito responde? Con un cohecho pasivo propio del 393. ¿Y por qué delito responde el particular? Por el 398, cohecho activo. Pero, vuelvo a reiterar, ¿por qué entonces, es la pregunta, se tipifica el delito de cohecho activo? Por motivos de política criminal. En el sentido de que la corrupción es un acto, por lo general, de orden bilateral. La bilateralidad significa una concurrencia plurisubjetiva, que de cierta forma también lo hace un delito de participación necesaria en alguna de sus modalidades. Pero por motivos de política criminal eleva el rango de autor una intervención que es realmente participación delictiva. Dicho esto de la siguiente manera: si no estuviese vigente el delito de cohecho activo, y el pan de cada día en nuestro país tenemos que particulares por doquier, otro funcionario corrompe a un funcionario público para que éste realice un acto en contravención a sus funciones, no tuviéramos el 398, ¿el comportamiento de este particular sería impune? ¿Quedaría en toda impunidad? ¿O es que sería un acto de participación? Sería un acto de participación. Entonces, lo que está reconociendo el Código Penal es que también los particulares de cierta forma pueden ingresar al bien jurídico y poder ponerlo en riesgo, pero una medida mucho menor que los funcionarios públicos. ¿Saben lo que tienen otros códigos penales? Una cláusula que sería muy importante que tenga nuestro Código Penal. Lo tiene el artículo 65 del Código Penal alemán, español, pero creo que es el derogado, es el 2015. Me parece que también lo tiene el Código Penal alemán y hasta lo tiene el Código Penal boliviano. ¿Y qué es lo que dice este artículo? Cuando el instigador, el cómplice, no cuenta con las condiciones que exige el tipo penal para ser autor, su pena se atenúa. ¿Qué es lo que está reconociendo esa cláusula? En cristiano, ¿qué está reconociendo? Que los particulares pueden responder también por delitos especiales propios o impropios, pero su pena se tiene que atenuar. Y eso es algo lógico.
Vean ustedes y comparen el marco penal entre el delito de cohecho activo y el cohecho pasivo. ¿Cuál de los delitos tiene una represión más severa, más drástica? ¿El cohecho activo o el cohecho pasivo? ¿Cuál? El cohecho pasivo. ¿Por qué? Porque ese es cometido por el funcionario o servidor público y el único que va a poder quebrantar esos deberes inherentes al cargo. Esos deberes no lo tiene el particular. Por eso es que el particular no puede recibir el mismo quantum de sanción que el intraneus cualificado. Delito de participación necesaria, colusión ilegal, pluralidad en algunas modalidades del cohecho, que se parten en un cohecho pasivo y un cohecho activo. Hay que hacer la deducción y hay que hacer el análisis en bloque. Y no solamente tenemos el cohecho activo, sino también el delito de tráfico de influencias. Y el delito de tráfico de influencias, ¿es un delito común o un delito especial? Aquel que invoca influencias reales o simuladas para interceder ante un funcionario o servidor público que está conociendo o va a conocer un caso judicial o administrativo. El artículo 400 entonces da lugar a un tipo penal común o especial. Recontra común. Y tiene la agravatoria cuando es un funcionario en ejercicio de sus funciones como agravación. Igual, ese delito está en el marco de los delitos cometidos de corrupción por funcionarios. Cuando el legislador quiebra esta sistematicidad dogmática, ¿por qué lo hace? Por motivos de política criminal. ¿Cuál es la función de la política criminal? Díganme, ¿hay estudiantes o todos son abogados? ¿Hay estudiantes de derecho aún? ¿Sí? ¿Tú? ¿Cuáles son los fundamentos de política criminal? La política criminal, ¿cuál es la función de la PC? De coadyuvar a que el derecho penal pueda cumplir sus fines, de hacer eficaz la sanción punitiva, de utilizar los instrumentos de política criminal, de política social necesarios para prevenir o combatir toda manifestación de criminalidad. Claro, una cuestión es que se quiera utilizar únicamente, operar al jus puniendi estatal, cuando la prevención de delitos pues requiere de la utilización de otros medios de control social con los cuales cuenta el Estado y cuenta la sociedad. Por eso fue la definición criminológica. Hay corruptores y hay corruptos. Por eso hay que agarrar a los dos. A ambos hay que sancionarlos. Pero en el caso del cohecho pasivo, la sanción es mucho más grave, porque el particular no puede quebrantar esos deberes inherentes al cargo. Él no puede quebrantar propiamente la imparcialidad, pero interviene y accede a este ámbito de protección de tutela. Siguiente, por favor. Este último, en cuanto a la posesión de dominio que ostenta, el peculado, malversación de fondos, colusión. ¿A dónde apuntamos nosotros? A un dominio funcional del hecho. No renunciamos al dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que es propiamente el estatus que tiene el intraneus dentro del aparato público del Estado que le otorga a aquel el dominio funcional del hecho. Y otros que están dentro del aparato público del Estado, pero que también son funcionarios, pero no tienen el mismo estatus, pues ellos no van a poder ser autores. Por lo tanto, no tienen el dominio funcional del hecho. Como dicen otros, el dominio social. Para mí, el dominio funcional en el marco de una institución. Fíjense en el peculado. La infracción de los deberes jurídicos públicos que quebrantados cuando el sujeto público se apropia o tales efectos fueron colocados en ámbito de estatus institucional intraneus con plena conciencia procede a realizar un acto típico de apropiación por acción o omisión. A y B. A es el perceptor del dinero de una municipalidad. Justo le deja la gaveta abierta para que luego entre B y se lleve todo el dinero de la caja. Solamente A es el perceptor. A, ¿qué delito comete? Es autor del delito de peculado por apropiación. Se están poniendo de acuerdo. Fácticamente la cosa se la lleva el otro pata, pero el otro se la está poniendo en bandeja. ¿El otro por qué delito responde? Complicidad primaria en el delito de peculado por apropiación. Otra cuestión distinta
es que este funcionario no adopta la medida de seguridad necesaria, no le pone los candados a las puertas, no le pone los precintos de seguridad, etc., pues infringe sus deberes de cuidado y permite que otro se las apropia o lo sustraiga. Y eso lo hace un peculado culposo. Pero, ¿y el particular que se lleva las cosas, por qué delito responde? El que sustrae. Por hurto, ¿no? ¿Cuál es realmente la intervención del intraneus cualificado? Él está realizando un acto de complicidad, de hurto. La complicidad, le pregunto a ustedes, ¿puede ser punible a título de culpa? ¿Hay complicidad punible a título de culpa o solamente la complicidad es punible a título de dolo? No. Solamente de dolo. Este es un delito de olvido, como lo decía Mesker u otros. Es muy complejo. Y ahí también se quiebra el principio de unidad en el título de imputación, porque es un solo hecho. Mientras que el funcionario que tenía los deberes de cuidado, de custodia, los infringió y generó un riesgo no permitido en términos de imputación objetiva, responde como autor del delito peculado culposo, pues el particular o el intraneus no cualificado responde por un delito común. ¿Y qué pasa con aquel otro perceptor o cajero que va a llevar el dinero, depositarlo en una cuenta del banco y en el interín es objeto de un robo? Un delito de robo, pues, ¿cuál es el problema? Si lo apuntan en el arma, que el otro va a decir no, que son de la administración y se va finalmente a hacer un mártir, hay un delito. ¿Y si él hizo la finta de que lo estaban robando? ¿Fingió un robo? Quienes supuestamente le robaron, sus amigotes del barrio, que eran pues los supuestos hurtadores o agentes de este delito de robo, y no había ningún robo. Hasta le metieron su chicote, su chiquita y todo. Realmente son cómplices de para vivir especulado. Porque todo ha sido maquillado para hacer verlo como un robo. Pero él tenía la disponibilidad sobre el objeto material del delito y los otros están coadyuvando a hacer la finta para apropiarse del dinero de la administración. Siguiente, por favor, amigo. Ok. Seguir a toda consecuencia la doctrina de presión de Hebra, ¿qué nos lleva? Elevar a rango de autoría cualquier intervención marginal del intraneo partícipe de un delito común. Fíjense que también la Corte Suprema, en algunas ejecutorias, ha señalado que el delito de parricidio es un delito de infracción de deber, donde se quiebra la solidaridad inherente que debe subyacer entre las relaciones de parentesco. Entonces, si solamente Luis le presta el arma a Juan para que Juan mate a su padre de Luis, ¿cuál sería